Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ante todo, salve María. Hoy domingo voy a hacer una meditación de la lectura de ayer, 30 de diciembre, de la primera carta de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Ayer estuve en misa y me gustó mucho esa lectura, por eso voy a hacer una meditación, una reflexión. Es muy importante que se hable de estos versículos porque hay mucha necesidad, hay mucho abandono pastoral, hay mucha gente que, pues aunque es bautizada, aunque es cristiana por bautismo, ya no vive la fe. Entonces voy a leer esta lectura y después la voy a reflexionar. Este es algo que pues me nació ayer, que estaba en misa y que me gustó mucho esta lectura de la carta a los Romanos, capítulo 9 versículos capítulo 10 versículos 9 al 18. Vamos a reflexionar sobre la necesidad de la predicación, la necesidad de la verdadera fe que nos lleva a verdaderamente creer y actuar. Vamos a iniciar con un Padre Nuestro y un Ave María. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo que nos ilumine, y las personas que estén allí y vayan con la gracia de Dios, si Dios es su voluntad, y espero que así sea, que llegue este video a ustedes, que lo vean, pues oren ustedes también, pidan la luz del Espíritu Santo, porque esto no es con la finalidad de nada más que me escuchen a mí. En realidad yo no soy lo importante, es el mensaje que yo quiero dar lo que importa, que debemos estar unidos a la iglesia que Cristo fundó. Si nosotros estamos unidos a la iglesia que Cristo fundó, estamos unidos a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que la fundó, y Él es la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, como lo hemos estado viendo. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a iniciar leyendo la lectura de la primera lectura de la misa de ayer. Y antes de todo, invito a que no dejen de ir a misa los domingos. Los domingos es muy importante que vayamos, más aquellas personas que estamos conscientes de ser católicos. Hay mucha gente que no más es de nombre, o sea, que fueron bautizados y que no se consideran católicos, porque se les pregunta, ¿tú eres católico? Dicen, no, yo no soy católico, soy creyente, nada más creyente. Y que van a misa, pues, o van a una reunión de la palabra de Dios solamente cuando les nace de corazón, o rezan el rosario cuando les nace de corazón. Yo invito a todos que recemos, que oremos, porque se está perdiendo mucho, pues es el ser verdaderos católicos, verdaderos cristianos católicos. Y por eso la importancia de leer esta lectura y meditarla. Voy a leer la lectura, y como les digo, no dejen de ir a misa, no dejen de rezar el rosario. Aparte, pues yo los invito a ustedes a que den like a mi video, que se suscriban los que no se han suscrito, que vean mis otros videos, que pongan activen la campanita, y que compartan. Y más que nada lo que yo les invito también, porque
Veo que no hay incidencia. He estado editando varios videos, pero solamente como 2 videos me los han comentado. Yo invito a que comenten lo que ustedes piensen, escríbenlo en los comentarios, digan qué les parece, no les parece bien, o qué quisieran que se les hablara, qué quisieran que se les aclarara, si tienen alguna duda de la fe, de algo. Por ejemplo, apenas hace, pues creo que antier, o ayer, no me acuerdo, que sí fue antier, un amigo mío me mandó un mensaje por WhatsApp y me preguntaba sobre los adventistas del séptimo día, sobre el día de reposo. Entonces yo tuve que contestarle esa duda. Si alguien tiene alguna duda, pues escríbanla en los comentarios y yo con todo gusto les aclaré, porque para eso estoy. Bueno, voy a iniciar con la lectura de esta primera lectura de la misa de ayer. Ayer se celebró a San Andrés Apóstol y la primera lectura es muy hermosa. Voy a leerla. Está tomada del la carta a los Romanos capítulo 10 versículos 9 al 18. Dice: hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda ser salvo. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él oíd- si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no son enviados? Si no, si no hay nadie que se lo anuncie. ¿Y cómo van a hablar quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura que hermoso es ver correr sobre las montañas al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a iniciar y ustedes pues busquen en su Biblia. Es muy importante y es una de las cosas que yo me he faltado decirles. Desempolven la Biblia. Hay una cuestión que a muchos católicos les pasa. No sé de dónde le sacan esa idea de usar, comprar. Todos por lo regular compraron su Biblia o le compraron su Biblia a los niños que van a hacer su primera comunión. El problema está que, pues no sé, en donde yo he estado, por lo regular no se les enseña a los niños o a la gente a usar la Biblia. ¿Y qué pasa? La Biblia se queda empolvada, o la ponen en un altar muy bonito y abierta en tal lugar, y ahí se queda. Porque no sé, tienen una idea que la Biblia es algo mágico, y que si está allí, la Biblia les va a ayudar, como si fuera un objeto mágico. Las cosas de Dios no son mágicas, las cosas de Dios no son pues que por el hecho de estar ahí ya te van a hacer algo. No, si tú no agarras la Biblia, la abres y la lees, no sirve de nada. Es importante que empecemos. Saca tu Biblia, desempólvala y busca ese texto. Si no sabes buscarlo, yo te digo cómo. Ve al índice, busca el libro de los Romanos, ve a su página, según sea la versión que tengas, ve a las páginas y busca el libro de los Romanos. Te vas a dar cuenta que hay unos números grandes. Busca el número 10 grande y luego busca el número 9 chiquito
Y del 9 hasta el 18 vamos a leer este texto. Yo ya le leí, pero puedes leerlo tú ya después. Lo lees y ves si lo que yo estoy leyendo es verdad, para que te des cuenta de lo que yo voy a meditar en este momento. Es importante que todos leamos la palabra de Dios y que nos alimentemos de la palabra de Dios. Es un tiempo que la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento para poder vivir la fe verdaderamente. Nuestros hermanos separados de alguna otra forma nos han dado ejemplo. El problema es que por su forma de ellos de usar la Biblia, ¿cuál es el contra de lo que ellos han vivido? Es que no es solamente una iglesia protestante. Hay muchas iglesias protestantes porque no siguen la verdadera predicación. ¿Cuál es la verdadera predicación? Lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y se lo transmitió a su iglesia. Y ella por medio de los apóstoles y los discípulos y después de los papas, los sacerdotes, los diáconos y toda la gente preparada, porque hay seglares preparados, están transmitiendo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como católicos debemos de seguir la predicación de los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles actualmente? Son los obispos. ¿Quiénes son los presbíteros o discípulos de aquel tiempo? Son los sacerdotes, los diáconos, todos los seglares que se dedican a la evangelización, dan a conocer la palabra. Y vamos a empezar en la meditación de esto con estas palabras. Aquí habla el apóstol San Pablo de la importancia de creer con el corazón, de proclamar con la boca, de reconocer que nuestro Señor Jesucristo es Señor, es Dios. Debemos ser católicos cristianos de corazón, no de nombre, no de tradición, porque muchos son de tradición. ¿Qué dicen? Yo soy católico porque mi mamá y mi papá son católicos, porque es lo que nos han heredado de generación en generación, pero no están convencidos de estar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque como dices San Juan y San Pablo, si ellos fueran de nosotros no se hubieran ido. Y hay católicos que se han cambiado de religión porque no han conocido la verdadera fe católica. No han conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente en la iglesia católica. Porque se han quedado nomás en lo superficial. Piensan que la fe es ciega y que no necesitan preparación. ¿Y qué pasa? Que después vienen hermanos de otras organizaciones religiosas, llámese Testigos de Jehová, Mormones, Zapatistas, Luz del Mundo, Anglicanos y de diferentes religiones o sectas más bien, o comunidades cristianas, que ya la iglesia, para que no se sientan ofendidos, le llaman comunidades cristianas, que no son parte de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. ¿Qué pasa? Los cuestionan, les meten duda y se cambian. ¿Y qué pasa? Que después andan diciendo, cuando yo era católico, siempre se escucha esas palabras, cuando yo era católico. Miren hermanos, yo por la gracia de Dios, desde niño he sido católico, pero he tenido un don que Dios me ha dado, no por mí mismo, sino por la gracia de Dios. Él me lo dio y no es por mí, es por Él. Pero yo me he dado cuenta de la necesidad y no de quedarme con decir yo soy católico porque mi mamá es católica, porque mi papá era católico, porque mi abuelito eran católicos. No, yo he tenido que investigar, conocer la verdadera fe, tener bases para poder creer de corazón que Jesús es el Señor. Yo proclamarlo de la boca, con la boca decir que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Dios, pero de corazón, no de boca, de dientes para afuera. Cuando uno de corazón cree que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado por nuestro Dios Padre y por el Espíritu Santo, lo va a proclamar, lo va a hablar, le va a dar necesidad de decirle a la gente. Y es lo que estamos viendo que no está pasando con los católicos. Muchos niños, mucha gente se casa, recibe los sacramentos, se confirma. ¿Y qué pasa?
No proclaman a nuestro Señor Jesucristo. No dicen que Jesucristo es el Señor, como dice los primeros versículos de la lectura, los voy a leer. Dice: hermanos, basta que cada uno declarar con su boca, que Jesús es el Señor. ¿Cómo vas a saber? Y más adelante va a decir San Pablo que cómo va a creer la gente si no hay quien les predique. Es importante entender la importancia de la predicación. Pero aquí viene algo muy importante que yo quiero decirles. La base de la predicación son los obispos y los sacerdotes y el Santo Padre. Pero sin seglares no puede llegar esa predicación, porque actualmente hay muy pocas vocaciones sacerdotales. Ya no se dan abasto los sacerdotes. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a todo este problema de vocaciones? Que el seglar se comprometa. Pero ¿cómo se va a comprometer si no cree verdaderamente de corazón y no proclama por la boca que Jesús es el Señor? Que crea que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si muchos jóvenes actualmente, que ya se le llama a los millennials, ya no creen. Yo lo veía apenas en estos días que está aquí en mi parroquia, en el territorio parroquial, en las calles. Se ha estado celebrando los rosarios y las misas para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y en el momento de la misa yo veo a los chamacos, de adolescentes, jóvenes, que ya no ven con respeto la Santa Misa, ni el rosario. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado la palabra de Dios. Y no creen en el corazón que Jesucristo. Yo me doy cuenta de mucha gente, muchos jóvenes. Yo, por la gracia de Dios, como he sido misionero apóstol de la palabra, he ido a diferentes lugares del país, veo cómo hay jóvenes que son movidos por la palabra de Dios y que dejan sus casas y se van a los centros de formación de los apóstoles de la palabra. ¿Para qué? Para hacerse misioneros seglares, para ir a dar a conocer la palabra de Dios. Pero ¿por qué han hecho eso? Porque ha habido alguien que les predique, alguien que ha llegado a sus comunidades y les han enseñado la palabra de Dios. Yo invito a todos los que escuchen este video que no se conformen con lo poquito que tienen de fe, que no sean mediocres en la fe, que no se queden con lo poquito que te enseñó tu abuelita del Padre Nuestro y el Ave María y persignarte y santiguarte y ya. Busca, llénate de la palabra de Dios, ve a tu parroquia, investiga que si ahí hay algunas charlas bíblicas, algunos cursos bíblicos, ve a tu parroquia, ve a la iglesia, pregúntale al párroco, invítalo que te enseñe, que te predique la palabra de Dios para que tu fe sea firme, para que creas de corazón. Porque cuando una persona, yo les doy mi propio testimonio y yo le estoy diciendo, gracias a que a mí se me predicó, hoy yo tengo el deseo ardiente de dar a conocer la palabra de Dios. Aunque yo no soy sacerdote, aunque yo no soy diácono, aunque no soy nada de la jerarquía, pero soy un misionero de Jesucristo. Por mi bautismo he sido consagrado a la Santísima Trinidad y tengo esa gracia de dar a conocer la palabra de Dios. Es algo de la doctrina de la Iglesia Católica que enseña que todos somos discípulos de Cristo. Así como San Andrés apóstol fue llamado con San Pedro, y él, al escuchar la predicación y después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué hizo él? ¿Qué hicieron los 12 apóstoles después de recibir el Espíritu Santo? Se pusieron a trabajar, a hablar de la palabra de Dios, a hablar de Jesucristo. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe, eso te lleva. La verdadera de que tú proclames que Jesucristo es tu Dios y Señor, es que le digas a los demás que se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Claro que primeramente hay que dar testimonio, porque mucha gente nos cuestiona a los que somos, porque llegamos a ser merolicos. ¿Qué es eso? Que hablamos y hablamos, pero no damos ejemplo. Pero hay que dar ejemplo, hay que iniciar. Yo he vivido
Pero en este tiempo de mi vida, en todos estos años que he sido cristiano católico, que por mi conciencia, mi claridad, por mi convencimiento, porque yo estoy convencido de estar en la verdad, porque hay evidencias, no, esto no es un mito, no es un mito, no es un mito que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, es una realidad porque hubo testigos que vieron a Jesús resucitado después de la muerte. Yo les pregunto, porque muchos comparan a nuestro Señor Jesucristo con los fundadores de religiones, como Buda, como Mahoma, como Zoroastro, como hombres a secas, hombres comunes. Los comparan y dicen que es lo mismo. Con lo que sucedió con Mahoma, lo que sucedió con Buda, lo que sucedió con Zoroastro, con lo que sucedió con X fundador de religión. No, hermanos, no es lo mismo. Porque digan ustedes, Mahoma murió y sigue ahí en su tumba. No se levantó de entre los muertos. Y no hay testimonio. No hay algo que lo demuestre que él esté vivo. Buda murió y ahí está en su tumba. Zoroastro murió y ahí está en su tumba. Todos los fundadores de religiones y de sectas están en su tumba. Discúlpenme la palabra, se están pudriendo. Sus cadáveres ya son huesos. Mientras que el único que ha vencido a la muerte y que nos ha dado vida inmortal es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y yo lo debo de creer no solamente por fe, sino porque hay indicios, porque se puede demostrar. Investiguen y se va a dar cuenta, así como le pasó a un periodista. Hay una película donde habla de esto. Voy a poner en los comentarios, ahora que edite, que suba este video, esa película. Ahora no me viene al recuerdo el nombre de la película, pero este individuo era un periodista que no creía en Dios. Su mujer se convirtió al cristianismo y él duda y empieza a hacer una investigación para hacer entrar en razón a su mujer, porque él pensaba que su mujer estaba mal porque se había convertido al cristianismo, porque sus hijos estaban muriendo, se estaba ahogando en un día que estaba en un restaurante, estaba muriendo. Y una mujer lo salvó, le sacó lo que se le había atorado en el pescuezo, que se había comido el niño, y una enfermera que era cristiana lo salvó. Y le empezó a hablar a su mujer, pero él no estaba de acuerdo porque era un ateo. Y como era periodista empezó a investigar, que si realmente Jesús había muerto, que si Jesús realmente había vivido, que si Jesús realmente había sido crucificado, que si realmente había muerto, que si realmente había resucitado, que históricamente y muchas bases, tanto médicamente, investigó a psicólogos, investigó a historiadores, investigó a antropólogos, investigó hasta que llegó a la conclusión que realmente nuestro Señor Jesucristo había resucitado de verdad, que no era un mito, que era una realidad. Y ese es lo que yo creo, y es lo que nos lleva a los verdaderos cristianos a proclamar a nuestro Señor Jesucristo, a hablar de Él. Y vamos a seguir leyendo y ojalá no se haga muy larga esta meditación. Voy a quedarme con esta parte de lo que viene a continuación y reflexionenla. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo vas a tener fe en Dios si no crees en Él, si nadie te ha hablado de Él? Pero no solamente de Él, nada más de una parte, sino de todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que alguien te hable de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú tienes esa semillita en tu corazón de querer hablar, pero no sabes cómo hacerle para hablarle, a lo mejor tú quieres hablarle a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos, a tus vecinos, que ya a lo mejor ya se cambiaron de religión, o que viven una vida de alcoholismo, de drogadicción, o lo que sea, pues no te quedes ahí. Háblale en tu corazón al Señor. Y como te lo decía hace rato, ve, busca a tu párroco, busca a donde encuentres a los misioneros apóstoles de la palabra, los misioneros apóstoles de la palabra, donde quiera, de cualquier parte de la república hay seglares.
Hay promotores y defensores de la fe que te pueden enseñar la palabra de Dios y que después tú puedes transmitir esa palabra de Dios conforme enseña la Iglesia Católica, el verdadero evangelio, que es la de la Iglesia Católica, no como lo hablan los hermanos separados, porque ese es otro evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora bien, si no han oído hablar de Él, ¿y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie en que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Ahí está la importancia de que haya gente que se convierta al Evangelio y que al recibir el anuncio de la palabra de Dios, que se les anuncie, se les predique, reciban en el corazón a nuestro Señor Jesucristo y que ellos después tengan ese deseo de darlo a conocer. No necesitas tú ser sacerdote, no necesitas ser tú religiosa, no necesitas ser obispo, no necesitas ser el papa, porque solamente hay un papa. Con el deseo de... Yo se lo decía una vez a una hermana y se lo sigo diciendo a muchas hermanas. Si tú sabes rezar el Santo Rosario, enséñaselos a los demás. Por lo menos por ahí vas a empezar y se te va a quitar el miedo. Porque a lo mejor te pasa como a mí. Yo cuando empecé todo esto de la predicación, de ser misionero seglar, porque yo en su momento quise ser sacerdote, pero llegué a la conclusión de que no era mi vocación. Pero como le pasaba, yo veía a muchos chavos que llegaron a entrar al seminario y pues estuvieron hasta la prepa, algunos hasta la filosofía, otros hasta la teología, y se salían del seminario. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que ya se quedaban así nada más. Todo lo que habían aprendido en el seminario se lo quedaron para ellos solos. Y ya no los volví a ver en la iglesia. Muchos se han alejado de Dios. Otros siguen siendo buenos católicos, pero hasta ahí. Yo no he visto hasta ahora algunos de estos ex seminaristas que se hayan vuelto laicos comprometidos, seglares comprometidos, misioneros laicos, misioneros seglares. Y en mi caso personal, yo he tenido ese deseo y me he dado cuenta que que no era necesario ser sacerdote para dar a conocer la palabra de Dios, para predicar a nuestro Señor Jesucristo, para anunciar, para fortalecer la fe de mis hermanos, los que están siendo cuestionado por los hermanos separados y que se lo llevan. Muchos de los que están en las sectas no fueron verdaderos católicos, no porque no quisieran, porque no hubo quien les predicara, quien les enseñara la palabra de Dios. Hay muchos casos de cada quien, y ahorita no es el momento de decir si el padre o las autoridades eclesiásticas la regaron. Ya es cosa de ellos. Dios va a juzgar a cada quien en su momento. Pero sí la importancia es que a mí yo no quiero ser juzgado en el momento de mi muerte, que Dios me llame a cuentas de que yo no les hablé a mis hermanos de la verdadera fe. Yo estoy comprometido y quiero seguir comprometido. Entonces ahí está la importancia. ¿Cómo van a creer en nuestro Señor Jesucristo si no se les predica? Y termino con esta frase que viene, ojalá la pueda... Es esta la palabra, esta frase es muy bella. A ver, déjenme encontrarla. Déjenme. Déjenme encontrarla bien. Pero vamos a continuar antes de que la encuentre esta frase. Es una frase muy hermosa. Qué hermosa es ver los pasos del mensajero. Qué hermoso es ver llegar los pasos del mensajero que trae las buenas noticias. Es algo muy bello. Cuando alguien te habla de la palabra de Dios y tu vida cambia por la predicación de esa persona. Por eso yo les invito, a lo mejor mi meditación, yo luego cantinfleo, pero ojalá le encuentren la esencia a lo que yo quiero transmitirles. Y les quiero transmitir el amor a la palabra de Dios. Quiero transmitir a que ustedes también se den esa aventura. Que hay un libro del padre Amatuli que habla la más grande aventura. Y la más grande aventura es esta: dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, dar el mensaje de salvación. No necesitas ser sacerdote, no necesitas que el Padre te dé permiso, porque la misma iglesia lo dice. Tú puedes ir y hablar,
Pero prepárate, para que des razón de tu esperanza. Dice primera de Pedro 3, 15 y 16, estén siempre dispuestos de dar razón de su esperanza a todo el que se lo pida, pero háganlo con amor y diligencia, para que aquellos que cuestionan la hermosa vida cristiana se, se preocupen de que están mal, que se den cuenta que están mal. Porque muchos hermanos separados cuestionan, porque no hubo católicos firmes, católicos de verdadero, no católicos más de nombre, de que dicen que de hueso colorado y que en su vida no hay un cambio de vida. No, aquellos que conocen la palabra de Dios, porque yo conozco católicos verdaderos católicos que viven su fe, que dan testimonio de fe. Y los que no, es por eso, por su ignorancia. Buen dice que la ignorancia es atrevida. Y lo muy triste es que un católico hable mal del Papa. Un católico hable mal de los obispos. Un católico hable mal de los sacerdotes. Y más ahora con esto, la división que existe cuando desde fuera se está incitando contra la iglesia. Los mismos que son católicos. Imagínate. Hermanos que hoy se llaman evangélicos, protestantes, que antes eran católicos y que son bautizados, hablen mal del vicario de Cristo, hablen mal de los obispos y sacerdotes, y que fácilmente despotriquen contra ellos. Eso no debe de ser. ¿Cómo es posible que yo, aquel que me dio la vida, que es mi padre y mi madre, yo venga y hable mal de ellos, si ellos me dieron la vida? Lo mismo los sacerdotes, los obispos, nos dieron la vida espiritual. Cada uno de nosotros hemos sido bautizados, y al ser bautizados se nos ha dado la vida eterna. Por lo tanto, esas personas que hablan mal de los sacerdotes lo hacen por ignorantes e incitados por otros, hasta a lo mejor, y casi estoy seguro, por el mismo demonio. Por eso la importancia. Yo los invito, hermanos, si en tu corazón tú tienes la necesidad de hablar de Dios, atrévete a seguir esta hermosa y verdadera, como dice el Padre Matulí, aventura de dar a conocer la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio. Busca los medios. Dice una palabra que yo me llegó a mí es: busca a Dios, que Dios te encontrará. Que tengan feliz domingo, feliz tarde, feliz noche, feliz día. Dios los bendiga. Hasta pronto.